oportunidad es la respuesta. ¿Ok? Y ahorita voy a explicar por qué le he puesto así, pero quiero recordarte que estamos en unos días o semanas donde todos recordamos y festejamos la victoria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es una serie de mensajes que estamos compartiendo. Comenzamos hace 8 días y yo creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien lo que realmente nos narran los evangelios de qué es lo que pasó, pero es sumamente importante aprender de lo que se nos narra en ellos, ¿va? Hace 8 días estuvimos hablando de este momento que nos narran los evangelios, ahí en Mateo capítulo 26, estuvimos hablando que llega un momento donde el Señor Jesucristo celebra la Pascua y después de ahí habla con Judas y de ahí ellos sale el Señor Jesucristo junto con sus discípulos al jardín del Getsemaní y estuvimos nosotros aprendiendo de lo que nos narran los evangelios ahí en ese momento. Estuvimos viendo que el Señor Jesucristo humanamente estuvo pasando por un momento, y así nos lo narran las Escrituras, un momento donde Él sentía morirse. Pero la respuesta que Él tiene respecto a este sentir en su humanidad es ir y correr y buscar al Padre y decirle al Padre: estoy que me muero. No quiero yo realmente pasar por esto que voy a pasar. El Señor Jesucristo sabía muy bien que Él iba a la cruz, sabía muy bien que el castigo que iba a recibir, y eso era pues realmente recibiendo el castigo de cómo se castiga realmente por el pecado. Estaba Él recibiendo el castigo en representación de todos nosotros porque Él es santo, Él no tiene pecado, pero Él decide cargar con todo ese castigo para que tú y yo ya no pasemos por ese castigo de nuestro pecado, de nuestra maldad. Bueno, estuvimos hablando que ahí en el jardín del Getsemaní, Él busca al Padre. Y estamos aprendiendo de este texto que es sumamente importante que nosotros, al igual, en cada momento difícil de nuestras vidas, en cada momento que llegan a nuestras vidas, lo busquemos o no lo busquemos, llegan solitos ese tipo de situaciones donde nos sentimos morir. Nuestra respuesta tiene que ser ir a buscar fortaleza al Padre. Nuestra respuesta tiene que ser ir a orar con el Padre, a buscar un momento donde estés tú y el Padre para que el Señor, el Padre, obre en ti, para que el Padre te dé la fortaleza que tú necesitas para pasar por ese proceso y más bien para que tú puedas crecer espiritualmente en ese proceso, puedas fortalecerte y puedas darte cuenta que el Señor hace milagros en esos procesos. Entonces, el mensaje de hace 8 días se llamó así, Getsemaní, donde se rinde la voluntad. ¿Cuál voluntad? Pues a veces la que queremos que pase o suceda. Siempre nosotros creemos que nuestra voluntad es el mejor camino, o es lo más fácil, o es lo que va a ayudar al Señor, ¿va? A veces creemos que nosotros tenemos la solución mejor o más rápida que el Señor, pero el Señor Jesucristo nos mostraba que en este momento tan duro, el Señor Jesucristo sabía que Él estaba ahí para cumplir la voluntad del Padre. Y ves por eso que le dice, yo no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo regresaba y buscaba a sus discípulos más cercanos que tenía ahí para que lo estuvieran apoyando en oración y también para que estuvieran orando por ellos mismos, porque la tentación que iba a llegar iba a ser grande y ellos pudieran resistir al enemigo. Pero vemos que la Escritura nos dice que ellos se dormían, se quedaban dormidos, pero el Señor Jesucristo regresaba Él a orar y buscó al Padre y se humilló delante del Padre, y llega un momento donde Él sale totalmente fortalecido y dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Tanto así que en la tercera vez que va a buscar a los discípulos, les dice que ya se acercaba ese momento, que ahí estaba el que lo iba a traicionar.
Entonces estuvimos hablando de que realmente si hay algo que aprender es eso. Hermano, hermana, acuérdate, llega ese momento difícil, ve a buscar al Padre, así como lo hizo el Señor Jesucristo, para que te fortalezca. Amén. Bueno, entonces, siguiendo con la narración, el día de hoy, como dije, vamos a hablar sobre este título. No es la oportunidad, sino es la respuesta. Así le puse. Y quiero comenzar así. Esa foto que tengo ahí es la foto de unas guacamayas bebés recién nacidas. Yo no sé cómo las conozcas tú, pero ahí en mi país, en México, las conocemos como guacamayas. A mí me encantan esas aves, son aves bien hermosas. Y estaba yo apenas, no tiene mucho, incluso el miércoles estábamos en el estudio y estaba yo ahí participando en algunos comentarios y yo escuché de este documental que vi. Es el documental de unas personas que se dedican a rescatar animales que encuentran y tratan de ellos de rescatarlos, alimentarlos y regresarlos bien a su naturaleza. Bueno, estaban ellos pasando este documental de que encontraron a unos polluelos guacamayas. Entonces, te voy a platicar de esto y te voy a decir por qué te platico de esto. Viendo este documental, y a mí que me gustan las guacamayas, me llamó la atención estar escuchando de que ellos estaban en esta misión de ver si encontraban un animal que andaban buscando. Pero en eso dicen que ellos que andaban pasando por ahí y escucharon el llorar de unos polluelos, de unas aves, ellos pensaban que era otro tipo de ave, pero ellos se dieron cuenta de que puedo decir, el llorar, el llamado el ruido que estaban haciendo era muy intenso. Se escuchaba muy desesperado. Y ellos, como son unos expertos, ellos sabían muy bien de que eran unos polluelos que estaban en aprietos, estaban apuros. Ellos buscaron el nido y se dieron cuenta de que había cuatro polluelos de guacamaya ahí solitos. Y ellos pudieron darse cuenta de que estaban desesperados por comer, estaban ellos llorando, en pocas palabras. El llorar que tenían no era un llorar normal, sino ellos dijeron, por la forma en cómo ellos están llorando, sabemos de que no han comido en 1 o en 2 días o en 3 días máximo. Por eso están así desesperados. Ellos vieron, se asomaron y luego los polluelos ahí comenzaron a alzar su pico como diciendo dame de comer. Ellos se los llevaron a un lugar donde los podían alimentar. Y ellos estaban diciendo de que era una tragedia, de que lo más seguro es de que los papás hayan perecido, los haya atacado un animal y ya no estaban los padres. Pero estaban diciendo de que también esos 4 polluelitos eran afortunados y comenzaron a explicar por qué. A pesar de que estos polluelos estaban ya huérfanos, ellos decían de que era algo bueno para ellos porque ellos dicen, cada vez que las guacamayas ponen su nido y ponen huevos, ponen de a 3, de a 4, de a 5 huevitos. Dice, pero la mayor parte de las veces nacen todos los pollitos, pero los que se llegan a lograr son 2 o 3 polluelos máximo. Los demás, ellos perecen. Entonces estaba diciendo de que ellos se iban a comprometer a tratar de alimentarlos a todos para que los polluelos pudieran crecer, pudieran madurar, pudieran volar, aprender a volar y ellos fueran ahora sí que libres. Bueno, el chiste está en que cuando dijeron que eran afortunados de que ellos iban a tratar de que todos se lograran, estaban diciendo que porque usualmente las aves actúan de esta forma. Cuando ellos se acercan a su nido, ellos se acercan con la intención de alimentar a todos sus polluelos que están pidiéndole ahí de comer y se acercan para darles de comer. Pero dice que pasa una situación. Dice que usualmente unos van a ser más fuertes que otros o más van a estar más vivos, más al pendiente para cuando llegan los padres, ellos con más fuerza
y con más intención estiran el pico y le ganan a los demás y reciben la comida y se alimentan más que los otros. Llega un momento donde si estos periquitos o estos aves comienzan a abusar de eso y comienzan a ganarle el alimento a los hermanitos, llega un momento donde los otros hermanitos comienzan a dejar de crecer, no tan rápido como los otros que están alimentándose. Muchas veces comienzan a debilitarse y los padres lo que hacen es de que comienzan a alimentar más a los fuertes. Llega un momento donde los fuertes comienzan a adquirir más que nada todo el alimento y desafortunadamente los que crecen y los que se dan son los más fuertes. Aquellos los que nunca dejaron de alimentarse de los padres. Aquellos que dejaron de recibir la comida de los padres, llega un momento donde pues, ya no tienen fuerza, donde muestran debilidad y dejan de comer y se mueren. Eso es lo que pasa. Entonces me llamó mucho la atención y me estaba acordando yo cuando estaba trabajando en el mensaje y dije, eso es realmente lo que nosotros vemos en la vida espiritual, lo que nos narra realmente, y especialmente en este momento que estamos hablando, donde el Señor Jesucristo pues nos narra las Escrituras que está preparando para ir a la cruz y morir por nosotros. Bueno, entonces yo quiero que nosotros podamos darnos cuenta cómo es que también esto mismo que le pasa a las aves cuando están en su nido, también pasa en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Quiero decirte que cuando leemos los evangelios, encontramos que el Señor Jesucristo escoge a 12 varones y los escoge también para alimentarlos espiritualmente. Los escoge para que estén con Él durante 3 años. Pero cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que durante el tiempo los 12 varones tienen una respuesta buena respecto al llamado del Señor Jesucristo y dejan todo por seguir al Señor Jesucristo. Los 12, ¿ok? Pero llega un momento donde uno de ellos dejó de escuchar al Señor Jesucristo. Llega un momento donde uno de ellos dejó de alimentarse del Señor Jesucristo y donde hubo un momento donde en su corazón entró algo más que las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo le enseñaba a este varón, cuando el Señor Jesucristo hacía un milagro en frente de este varón, él ya dejó de percibir todo eso. Ya no había cabida en su corazón a este varón y este varón terminó pereciendo. Entonces yo quiero que aprendamos de qué es lo que le sucede a él. Y si quiero que aprendamos acerca de lo que le sucede a él, no es para que tú digas, soy el peor cristiano, es para que te acuerdes de que la respuesta al llamado que tenemos del Señor Jesucristo tiene que ser la correcta todos los días, todo el tiempo, no solo una vez, sino que tiene que ser en cada momento. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Okay? Entonces, por eso es que yo le he titulado así al sermón, le titulé, no es la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo cuando nos llama a ti y a mí o cuando le llamó a los discípulos, sino que lo importante aquí, mi hermano y mi hermana, es la respuesta que tú y yo damos a ese llamado. Amén. Lo vuelvo a repetir, lo importante, mi hermano y mi hermana, es la respuesta que damos al llamado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos llama a todos los días y nos dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Lo importante es la respuesta que tú le das. Bueno, quiero decirte que en Mateo, traes tu Biblia, abre tu Biblia y vamos a ver cómo es que suceden estas cosas. Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16. Y vamos a leer aquí en esta porción, porque a veces cuando leemos los evangelios creemos que el momento cuando Judas traiciona a Jesucristo es aquel momento cuando llega
ahí en al jardín de Getsemaní y le da un beso en la mejilla al Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que realmente la traición de Judas comenzó mucho antes. Y lo vamos a leer aquí. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice así. Entonces, uno de los 12 seguidores llamado, ¿quién? Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ahora, yo he llegado a escuchar a algunos que se atreven a comentar que ese era el precio que se pagaba para comprar un esclavo. 30 monedas de plata. Vemos aquí que Judas ya en su corazón ya no sentía el llamado del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su corazón había algo más. Y vamos a hablar de esto, pero quiero decirte esto. Desde este momento tú y yo nos damos cuenta que Judas muestra su respuesta al llamado del Señor Jesús de una forma negativa. Quería ya ahora el mejor dinero, monedas, riqueza antes que el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ya no había cabida en el corazón de Judas para el Señor Jesucristo. Desde ese momento nos damos cuenta que la avaricia tenía prioridad sobre cualquier cosa que viniera del mismo Señor Jesucristo, y esto era lo que vivía Judas. ¿Por qué? Porque llegó un momento a donde él ya no quiso más de lo que el Señor Jesucristo le ofrecía. Él tomó la decisión de cerrar su corazón a la enseñanza del Señor Jesucristo. Mejor prefirió algo más. Cuando vamos a otros versículos, ahí mismo en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, 47 al 50, leemos que Judas traiciona al Señor Jesucristo. Dice así, versículo 47, mientras Jesús todavía estaba hablando, acuérdate de que con quién estaba hablando, lo vimos hace 8 días, estaba hablando con sus discípulos. Había regresado él de estar orando por tercera vez y va a ver a sus discípulos y siguen durmiendo y les dice, hey, despierten, levántense ya. Ha llegado la hora de que me va a traicionar. Está aquí. Y entonces dice así, mientras Jesús todavía estaba hablando con ellos, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañando de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que traicionaba les había dado una señal diciéndoles, al que yo salude con un beso en la mejilla, ese es, arréstenlo. Inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso en la mejilla. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Uno de los 12 discípulos, uno de los 12 que recibió un llamado igual que los demás. No hubo una desventaja como para que dijéramos, es que Judas era el patito feo. Es que ese era el malo de los 12, perdón. No había nada que indicar algo así. Entonces, quiero mencionarte que la traición de Judas, pues no comienza con este beso que le da a él. Comenzó mucho antes en su interior, como hemos visto, de que va y visita a los sacerdotes para decirle, ¿cuánto me dan porque les entregue a mi maestro? ¿Cuánto me dan porque les entregue a Cristo Jesús? Entonces, es sumamente importante para ti y para mí que nos demos cuenta que muchos, así como los 12 discípulos, comenzamos bien en el camino del Señor cuando nos llama, cuando se acerca a nosotros, cuando quebranta nuestro corazón, cuando sentimos la necesidad de buscarle y oramos a Él y le buscamos y sentimos la necesidad de leer su palabra y de conocerle más.
Entonces, ese momento el Señor Jesucristo nos está llamando hacia Él. Todos lo hacemos con la misma pasión de querer más de Dios. Todos queremos entregarnos más a Cristo Jesús. Presentamos gozo, aunque tenemos situaciones difíciles. Pero el problema aquí, mi hermano y mi hermana, es de que no todos terminamos igual. Ese es el problema. Entre los 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió, quiero decirte que Judas Iscariote no tuvo la misma respuesta que los demás. Judas fue un hombre que tuvo la misma oportunidad, el mismo privilegio que los demás, pero de nuevo, no el mismo final que los demás. Entonces, yo quiero que recordemos que el Señor Jesucristo, así como llamó a los 12 discípulos, también nos llama a nosotros. La intención del Señor Jesucristo es revelarse a nosotros a través de milagros, a través de su palabra, a través de una relación con Él, para que nosotros nos rindamos a Él y para que nosotros terminemos pues yendo al Padre por la eternidad. Pero tiene que ser a través del Señor Jesucristo. El problema aquí es de que en este lapso muchos de nosotros tomamos la decisión de hacer lo que las guacamayas más débiles hacen. Dejan de alimentarse de los padres. Comienzan a debilitarse. Muchos de nosotros hacemos lo que le pasó a Judas. Tenía el mismo llamado que los demás, pero a veces permitimos que algo más en nuestro corazón se arraigue ahí y ya no hay cabida para lo que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar, enseñar. Comenzamos a morir espiritualmente. Y no debemos de permitir eso. Entonces, ¿qué fue lo que experimentó Judas? Te lo voy a decir. Mira, fíjate cómo nos narran los evangelios. Judas fue llamado igual que los demás y es sumamente importante que nosotros lo sepamos. Ahí en Lucas, no lo busques, yo te lo voy a leer. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: por aquel tiempo fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Sabes por qué oraba? Porque iba a escoger a los 12 hombres que tenía él que escoger para que fueran enseñados por él, entrenados por él, para que siguieran el ministerio que él iba a comenzar o que estaba comenzando. A la hora que escoge a los 12, cuando escoge a Judas, no fue algo humano, sino que estaba dentro de los planes de Dios que Judas estuviera ahí. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Y dice el texto, versículo 14, dice: escogió a Simón, a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser, fíjate cómo lo nombra, incluso las escrituras, el traidor. Quiero decirte esto, mi hermano. Así como Dios escogió, el Señor Jesucristo escoge a sus discípulos, el Señor Jesucristo nos escoge a nosotros con un plan divino. No se equivocó el Señor. Quiero decirte que el Señor, cuando escogió a los 12 discípulos, no fue en su humanidad, sino con planes y amor divino. Y así nos escoge a ti y a mí. No se equivocó el Señor. Que tú estés aquí no ha sido un error. No fue porque el hermano o la hermanita te invitó, porque pasara cualquier cosa por la cual tienes que estar aquí congregándote y escuchando de Dios. Es porque esos son los planes de Dios. Ahora, que haya usado otra persona para que tú te acercaras a escuchar de Dios es totalmente diferente. Pero los planes de Dios es de que tú le conozcas, que tú permitas que tú te rindas a Él. Quiero decirte que lo que vemos aquí, que el llamado de Judas fue idéntico que los 11 discípulos. Quiere decir que, por ejemplo, cuando escogió a Mateo,
y lo vio chaparrito, dijo, este pobre chaparrito, pues lo voy a escoger. Quiero decirte que no fue porque Pedro lo escogieron porque era un iracundo, o porque era sumamente terco, o porque era sumamente impulsivo. Lo escogió porque había un plan divino. No se equivocó Dios. Quiero decirte que esto significa que Judas no fue un accidente, mi hermano y mi hermana. Quiero decirte que nosotros no somos un accidente, y así como a veces la regamos y una y otra vez y nos equivocamos, y a veces, por ejemplo, nuestro carácter que no cambia, o a veces que hacemos otra cosa que decimos, no, pues es que no doy una. Quiero decirte que el Señor no se ha equivocado. El Señor tiene poder para transformar nuestros corazones. El Señor tiene poder para moldarnos a nosotros y nosotros podamos reflejar su carácter y su amor para incluso despertar la sed y el hambre de otros que Dios pone a nuestro lado para que se acerquen a Cristo. No eres el patito feo, por eso te escogió el Señor Jesús, porque tiene amor a ti y a mí. Quiero decirte que Judas fue escogido con propósito igual que los demás apóstoles. Es importante que tú y yo lo sepamos. Fue llamado por gracia al igual que los demás apóstoles. Las escrituras nos dicen que no llamó a sabios, no llamó a los más preparados. Nos llama con un plan divino. A nosotros que a lo mejor no tenemos mucho que dar. A lo mejor mucho que nosotros no tenemos tanto conocimiento, tan preparados, pero nos llamó el Señor. Quiero decirte que Judas fue incluido en el grupo íntimo al igual que los otros 11. Tú y yo podemos aprender y acordarnos cada momento que Dios no se equivoca cuando nos llama. Cada vez que te equivocas, cada vez que la riegas, cada vez que te dicen en tu casa, ya ves, y por eso vas a la iglesia, sigues igual y no cambias. Acuérdate que el Señor te escogió. El Señor está obrando en tu vida. Acuérdate que el Señor tiene planes para ti. Acuérdate que a lo mejor hoy no pudiste, pero a lo mejor mañana sí puedes vencer lo que no has podido tú vencer. Es el Señor el que obra en tu corazón. Es el Señor. No es nadie más. No es tu marido, tu esposa o tus hijos que te están diciendo, es que esto no cambia, es que tú no mejoras, es que no, que ya no ibas a gritar, o es que ya no te ibas a enojar. Acuérdate que el Señor te escogió y quiere obrar en tu vida. Lo voy a volver a repetir porque creo que no me están entendiendo. El Señor te escogió con un plan divino. El Señor está obrando ahí. Tienes que acordarte de que el llamado es para ti. El Señor está ahí. Dios trata con el mismo amor a cada uno de nosotros. Nos cuida de la misma forma, se revela en nuestras vidas con la misma voluntad. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos salvos. ¿Para qué? Para que nuestra familia, nuestros hogares, nuestros familiares que viven en nuestras casas se den cuenta de que Cristo puede cambiar. Amén. No te me desanimes, mi hermano, pero tampoco no descuides. No dejes de alimentarte del Señor Jesucristo. No permitas que en tu corazón entre algo más donde ya no haya cabida para el Señor Jesucristo. Así como así como Jesús llamó a Judas por su nombre para que le siguiera, así nos llama a ti y a mí. No de una forma en multitud, sino de una forma personal. El Señor Jesucristo es un Dios personal. Si tú le reconoces a Él, el Señor Jesucristo habita contigo, está ahí en su espíritu. El Señor Jesucristo vivió con los discípulos durante 3 años, los entrenó día y noche. Tú y yo no hay diferencia. El Señor Jesucristo se fue, pero dice el Señor Jesucristo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a mandar a otro como yo, al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que nos redarguye de la maldad, aquel que cuando nosotros estamos tentados a hacer lo malo, el Espíritu Santo por dentro nos está sonando la campana, nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Está dentro de nosotros si has puesto la confianza de Cristo Jesús. No quiere decir que el llamado de los discípulos es diferente al de nosotros, ¿me entiendes? Tenemos que acordarnos de que ahí está el Espíritu Santo tratando de obrar, tratando de terminar la obra para revelarnos a Cristo.
El llamado de Jesús no solo tiene que informar, sino tiene que transformar nuestros corazones, mi hermano. Cuando Jesús nos llama, quiero decirte que cambia todo, cambia la dirección de cómo nosotros vivimos, cambian las prioridades, cambian los deseos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos lo confirma, dice nosotros somos nuevas criaturas. Romanos 12 versículo 2 dice nosotros somos transformados por medio de la renovación. Es una realidad, mi hermano. El llamado de los 12 discípulos fue igual para todos. El llamado para ti y para mí es igual para nosotros. Lo importante aquí no es la oportunidad que nos está dando Cristo Jesús. Lo importante aquí es cómo estamos respondiendo cada día. ¿Te vas a enojar? ¿Le vas a enseñar la manita ahí al de al lado que te está apurando cuando manejas? ¿Te vas a parar a golpearlos? ¿Le vas a gritar a tu cónyuge cuando no está teniendo paciencia contigo? Cuando tus hijos hicieron algo y les dices no lo hagas. Y va tu hijo, en caso mis nietos, ahí va, y otra vez. Y lo vuelven a hacer, les vas a gritar, los vas a maldecir. Yo quiero decirte que el llamado del Señor Jesucristo a nuestras vidas es lo que tuvo que haber pasado en Judas. Tuvo que haber permitido que Judas abandonara el pecado. Tuvo que haber provocado de tener más hambre por el Señor Jesucristo. Tuvo que haber provocado un cambio de carácter. Eso pasa cuando el Señor Jesucristo nos llama. Aquí ni uno de nosotros podemos decir, bueno, es que el hermanito ha crecido más espiritualmente o la familia de los hermanos son más espirituales porque el Señor Jesucristo obra más que en ellos. No es así, mis hermanos. Es porque a lo mejor alguno de nosotros en nuestro libre albedrío, tengo que decir, hemos decidido poner algo más en nuestro corazón donde en vez de alimentarnos de Jesús, nos estamos alimentando de algo más y nos cerramos a escuchar la enseñanza de Jesucristo. Bueno, no acaba ahí lo que pasa con Judas. Quiero decirte que Judas caminó cerca del Señor Jesucristo. Te tengo que decir que, por ejemplo, Judas vio lo que muchos hubieran querido ver. Por ejemplo, Judas vio milagros sobrenaturales al igual que los otros apóstoles. Judas vio multiplicación de panes igual que otros apóstoles. Judas vio cómo enfermos eran sanados igual que los 11 apóstoles. Judas vio cómo eran demonios expulsados igual que los 11 apóstoles. Escuchó enseñanzas directas de la boca del Señor Jesucristo. Te voy a decir algo, el peligro está aquí otra vez. Podemos estar cerca del Señor Jesucristo sin tener un corazón rendido al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Judas estaba con el Señor Jesucristo. Vio cosas que nadie había visto en más de 400 años. Dice la Escritura que no había profeta que se levantara en 400 años. Generaciones que no habían visto la obra de Dios así. Llega el Señor Jesucristo y ellos comienzan a ver este tipo de milagros. Ellos quedaban totalmente impresionados, pero Judas ya se había cerrado a las señales de que ahí estaba su Salvador, que tenía que venir. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces nuestros corazones están cerrados a lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces están cerrados? ¿Cuántas veces no discernimos de que Dios está ahí con nosotros, ayudándonos, librándonos, cuidando de nosotros, cuidando a los que más amamos? El peligro está aquí, lo vuelvo a repetir. Se puede estar cerca de Jesús, pero se puede estar con un corazón que no está rendido a Jesús. Llega un momento ahí donde Judas ya no permite en su corazón que siguiera siendo transformado por las señales del Señor Jesucristo. No permitas que te pase esto. Hay tantas cosas en tu vida, en tus situaciones. No te cierres a Jesucristo. Él está ahí obrando. No sé cuándo va a traer solución a eso. A lo mejor no hay solución.
Pero el Señor está ahí, el Señor no te ha abandonado, el Señor sigue obrando para que tú le reconozcas, que es lo más importante, para que tú te rindas a Él. A veces nuestra fe depende de qué es lo que se soluciona en nuestras vidas o qué es lo que no. Es una realidad. Quiero que nosotros aprendamos que nosotros podemos congregarnos, podemos servir, podemos estar en el ambiente espiritual como le llamamos y aún así estar lejos del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Quiero decirte que tú y yo menos excusas tenemos que Judas. Tú y yo, por ejemplo, vemos lo que le pasa a él, aprendemos, escuchamos enseñanzas, prédicas, y tú y yo debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos ser intencionales, debemos hacer un esfuerzo para que tú y yo no cometamos el mismo error. Si estás aquí escuchando es para que tú recuerdes una vez más en este año, hey, Judas fue llamado, pero Judas no terminó igual. La respuesta que tuvo Judas fue una respuesta que le destruyó espiritualmente. No te cierres a estar siendo alimentado por el Señor Jesucristo. Responde día con día al llamado que hace el Señor Jesucristo. No debemos permitirnos ignorar la presencia de nuestro Dios cada día. Aprendamos a orar al Señor, a decirle: Señor, sé que tú en tu espíritu estás conmigo. Mi cuerpo es tu templo. No quiero vivir más como si no estuvieras. Algunos de ustedes lo hacen, mis hermanos. Algunos de ustedes en la mañana o en la noche o en el día le dicen: no soy nada sin ti, no puedo sin ti, daño sin ti, hiero sin ti. Es necesario que lo hagas. Yo pienso que muchas de las ocasiones donde tú y yo fallamos es porque nos distraemos. Es muy fácil de que nos carguemos de algo que está pasando en ese momento de nuestro día y pierdamos la noción de que Cristo está ahí en su espíritu con nosotros. Yo quiero decirte que cuando sientas corrección por parte del Señor, trata de cambiar. Cuando Él trate de guiarte, síguele. Cuando Él te incomode, examina tu corazón. Eso es alimentarte de lo que el Señor Jesucristo está dándote. Responde a lo que es una realidad, de que tenemos un Dios a nuestro lado. El Espíritu obra en cada momento. Dice Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu está ahí para que nosotros podamos dar el amor que viene a enseñarnos, que es el amor de Dios, el amor ágape. Viene el Espíritu Santo para que tú y yo podamos experimentar alegría, experimentar paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El Espíritu Santo está para que nos guíe por la verdad. El Espíritu Santo está ahí para poder darnos poder y vivir un testimonio. El Espíritu Santo viene y nos sella. El Espíritu Santo está ahí para que sea nuestra morada, para que no estemos solos tú y yo. Pero llega un momento donde Judas descuida su corazón. Juan capítulo 12, versículo 6 dice así: dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. ¿De quién está hablando? De Judas. Judas era el que llevaba las finanzas en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero Judas tenía otra intención. Judas comenzó bien en el llamado, pero Judas llegó un momento donde permitió que la avaricia se arraigara ahí en su corazón. Donde la avaricia vino, se arraigó, se quedó ahí, ya no había más para las enseñanzas o la revelación de Cristo Jesús. Entonces Judas dice que le robaba la bolsa. Me imagino que cuando los discípulos no lo veían, agarraba y pum, agarraba de ahí
delante del Señor Jesucristo. No sé si lo hacían, no dice nada al respecto, pero robaba. Quiero decirte que el problema que tuvo Judas, aunque tuvo una respuesta correcta al llamado en el principio, comenzó en lo oculto, mis hermanos. ¿Por qué digo en lo oculto? Como te digo, el texto dice ahí que él comenzó a robar, le llamaba más la atención el dinero, estaba ahí por el dinero. Creo que esas pequeñas decisiones que tuvo Judas fue lo que comenzó a destruirle espiritualmente. Esos pecados escondidos ahí de Judas, donde cuando no le veían, ahí es donde quizás veía las finanzas, ahí decidía cuánto iba a robar, cuánto iba a tomar. Quizás cuando estaba él solo y decía, es que yo necesito, se justificaba él solo. ¿Sabes? Una de las cosas que yo he visto y he experimentado y he vivido es de que a veces nosotros, cuando conocemos de la palabra y nosotros caemos, nosotros usamos la palabra para defender nuestro pecado, para defendernos que estamos mal, para excusarnos. Y sabes, la palabra es para que realmente te muestre que estás mal, para que vuelvas a Cristo, para que te rindas a Cristo. Y si tú vuelves a Cristo y regresas a Cristo, es lo mejor que puedes hacer, sin importar lo que hayas hecho. Lo importante aquí es que tú y yo regresemos a Cristo. Ese es ahí donde se tiene victoria. Es ahí donde realmente viene a importar las cosas. El enemigo no destruye a golpe. Judas no fue destruido nada más de un momento a otro. Esto pasó poco a poco. Esto pasó cuando Satanás vino a tentar a Judas. Roba, es lo más importante. Mira cuánto dinero, esto es lo que tú necesitas. Comenzó a poner sus ojos en el dinero, en la avaricia. No permitas que la avaricia llegue a tu vida, entre y se arraiga ahí. No permitas que cualquier otra cosa venga y ocupe prioridad antes que el Señor Jesucristo. Entonces, en nuestra humanidad, quiero decirte que trata siempre de convencernos de que algo más es más importante, es más necesario antes que el Señor Jesucristo. Quiero que veas a Judas. Comenzó bien, hizo caso al llamado del Señor Jesucristo, pero no terminó bien Judas. El llamado que nos hace el Señor Jesucristo es un llamado de todos los días, de cada momento. ¿De qué llamado? Que le sigas a Él, que imites sus pasos. Él vino aquí y nos enseñó realmente cómo se puede vivir sin fallar al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Judas nos da el ejemplo para que nosotros no descuidemos nuestro corazón. Quiero decirte que es necesario que tú y yo oremos a Cristo para que Él quite toda apatía que podamos sentir por las cosas del Señor Jesucristo. Tú y yo podemos orar al Señor para que quite toda apatía cuando se trata de leer la palabra, de llenarnos de Él. Toda apatía de que nosotros le busquemos. ¿Sabes? Una de las cosas que que menos se da en una congregación, y no estoy hablando de congregación aquí, sino en la iglesia de Cristo, yo en las congregaciones que he conocido o que escucho, uno de los ministerios que más están débiles, ¿sabes cuál es? El de la oración. No nos gusta orar como creyentes. Es ahí donde realmente viene a fortalecernos el Señor. Vemos ahorita que estábamos hablando hace 8 días del Señor Jesucristo, que en ese momento es súper difícil, va y busca al Padre en oración. Pero nosotros es lo que más nos cuesta. Eso es ahí la respuesta a todo. Cuando nos sentamos tentados por poner algo más que el Señor Jesucristo en nuestro corazón, ora a Cristo. Dile así como Él le dijo al Padre. Mi humanidad quiere que se haga otra cosa. Pero Señor, yo quiero que se cumpla tu voluntad. Así oró el Señor Jesucristo al Padre. Quiero decirte que no importa si has descuidado tu corazón, si has permitido que algo más esté en el lugar que el Señor Jesucristo se merece. Se trata de que realmente tú aproveches la oportunidad teniendo una respuesta correcta al llamado del Señor Jesucristo. No te cierres a Él.
Examina tus días, ve si realmente estás dispuesto a alimentarte de Él cada día o no lo estás haciendo, o si hay algo más. Estaba hablando con un hermano y le decía, hermano, no te dejes llevar por el estilo de vida de este país. Este país tiene para ofrecerte todo lo que tú anheles y desees a cambio de tu vida. Te consume, te ofrece trabajo en la mañana, te ofrece trabajo en la tarde, te ofrece trabajo el fin de semana, te ofrece trabajo los domingos, ahí te quiere tener y tú dices, es que yo tengo tantos planes, es que tengo tanta necesidad, es que tengo tantos anhelos. ¿A cambio de qué? A cambio de tu vida. Familia crece, hijos maduran, al rato ya no quieren estar contigo, no quieren salir contigo, al rato ellos tienen sus propias actividades. Perdiste uno de los momentos más hermosos que puede tener un papá o una mamá, convivir con sus hijos. No lo cambies por el afán, no lo cambies por el trabajo, no lo cambies por algo más. La palabra dice, hay tiempo para todo. ¿Quieres trabajar? El Señor te va a dar tiempo para que tú trabajes lo que tienes que trabajar. ¿Quieres tiempo para tus pasatiempos? El Señor dice, va a haber tiempo para tus pasatiempos, pero necesitas tiempo para tu hogar, necesitas tiempo para tu cónyuge, necesitas tiempo para tus hijos, necesitas tiempo para ti mismo. Necesitas tiempo para cuidar tu vida espiritual. Jesús termina mal por no permanecer, mis hermanos. Acabo con esto. Conocemos el final. Traicionó al Señor Jesucristo, vendió su relación con el Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, perdió su propósito. ¿Por qué? Porque entró la avaricia en él, él lo permitió. No fue porque empezó mal, sino porque no permaneció firme. Eso quiero que tú recuerdes el día de hoy. Si hay algo que tú tienes que hacer es permanecer firme al llamado que te hace el Señor Jesucristo. No es suficiente, mis hermanos, empezar el año bien. No es suficiente con los primeros meses. No es suficiente con un culto que estés. La meta es mantenernos fiel al Señor Jesucristo. Mantenernos fieles. Quiero decirte esto y vamos a ponernos de pie. El que pertenece fiel, hermano, aunque a veces tú dices, vengo arrastrando las cobijas, vengo tan cansado, vengo desanimado, no quiero estar aquí, me duermo aquí en el servicio, no escucho, no me entra la palabra. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. El permanecer da fruto a su tiempo. El permanecer hace que tú estés firme. El permanecer hace que tú termines bien. Lo que podemos aprender tú y yo de Judas es que tú y yo podemos ser llamados, pero corremos el riesgo de perdernos. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Quieres que te diga algo? A veces estamos a veces te das cuenta cuando, por ejemplo, en una casa, en un hogar, buscan de Dios y no buscan de Dios. Te das cuenta. Y a veces somos familias de muchos años. Y sabes muy bien que aunque estemos por muchos años aquí en la iglesia, tú no llevas tu fe a tu casa y haces el esfuerzo para que en tu hogar se conozca de Dios. No pasa nada, mis hermanos. No pasa nada. No hay cambios. Vivimos igual. Pero Judas fue llamado y si hay algo que nos enseña aquí es de que corremos el riesgo de perdernos. Aunque el llamado sea igual que el que tuvo Judas y los 12 discípulos, podemos estar cerca del Señor Jesucristo. Podemos caer si dejamos de alimentarnos de Él. Podemos quizás tener ministerio y servir, pero aún así
Si el Señor Jesucristo no está en nuestra prioridad, en nuestro corazón, nos vamos a desviar, nos vamos a perder. Quiero decirte que hoy podemos ocupar el momento para afirmar nuestros corazones, si tú lo deseas, a que sigamos al llamado como debe de ser, aunque sea difícil, mis hermanos, aunque cuando nos levantemos nuestra mente corra automáticamente a ese problema que estamos teniendo. Quiero decirte que hoy, si tú quieres, podemos orar al Señor y decirle que le necesitamos en cada momento. Queremos cada mañana o cada día seguirle, cargar nuestra cruz, seguirle. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta. Pregúntate esto, ¿estás cerca de Jesús nada más? ¿O realmente tu corazón está rendido a Jesús? Quiero que te preguntes, ¿hay una área de mi vida que ahorita está diciendo el Señor que le rinda? Quiero que te preguntes, ¿estás permaneciendo o simplemente ya has dejado perder tu llamado?